Dios los bendiga. Este mensaje se titula El ángel de Apocalipsis 10, juzgando a los siervos, parte 3. Fue predicado el día 4 de octubre del año 2020. Heavenly Father, as we come once again before Thy throne of grace, and Lord, you've seen the request, Lord, for Francis and Evelyn. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu trono de gracia, Señor. Tú has escuchado la petición por Francis. And Lord, you know their need at this time, and I just pray that Thy Spirit be with them as it Tú sabes cuál es la necesidad que ellos tienen y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga is here in this assembly here this morning. y tu voluntad sea hecha, Señor, así como te lo pedimos aquí en esta asamblea este día. Now, Lord, as we look into your word, Lord, you would have your way in this meeting. In Christ Jesus' name I pray. Y Padre Celestial, ahora que vamos a entrar en tu palabra, que tu voluntad sea hecha en este tiempo, en este lugar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen, amen. We see it this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? Turn with me to the book of Revelation this morning. Por favor, vayan conmigo al libro de Apocalipsis esta mañana. Chapter 3. Capítulo 3. And we'll start about the 18th verse, Y 17th verse. What an hour that we live in. No escuché bien el capítulo, pero ahorita lo encontramos. Y el hermano dice, ¿qué hora en la que estamos viviendo? And the things that God has done for His church at this hour in this third watch is Las cosas que el Señor está haciendo en esta tercera vigilia, en este tiempo. the glory belongs to Him. Toda la gloria le pertenece a Él. No man can figure out God's plan except God reveals it. Ningún hombre puede revelar el plan de Dios a menos que Dios se lo revele a Él. And He reveals it from heaven, yes, but He Y Dios es el que lo revela desde el cielo, sí. must use vessels here on earth. Pero Él siempre ha utilizado vasos de barro aquí en la tierra To bring forth His word. para traer su palabra. And we are living in what's called this Laodicean church age. Y ahora que estamos viviendo en esta edad de la Odisea, I better put this on again. There. We're living in Laodicea. estamos viviendo en la Odisea. I believe we all have enough in this movement understanding of Y creo que los que estamos aquí en este movimiento tenemos el suficiente entendimiento all the things that took place in this last century, how para saber todas las cosas que han sucedido en este último siglo. from Matthew 25, the wise and the foolish virgins, Como Mateo 25 nos habla de esas vírgenes prudentes y fatuas. and I thank God for the truth that He brought in their day and Y le doy gracias al Señor por la verdad que Él trajo durante ese tiempo. the things that He brought in the days of Brother Branham, Las cosas que Él nos trajo durante el tiempo del hermano Branham. and the things that He brought forth in the days of Brother Jackson. Y las cosas que Él nos dio durante el tiempo del hermano Jackson. But I'm here to say this morning, we're not living in those days. Pero como estamos aquí parados esta mañana, ya no estamos más en aquellos tiempos. We thank God for what He's done in those days, Y sí, le agradecemos al Señor por lo que hizo en aquellos tiempos. but we're living here in this third watch. Pero estamos ahora acá en esta tercera vigilia. And I thought I'd just take another take on Revelation chapter 3 and Y yo pensé en hablar una vez más de Apocalipsis capítulo 3. start at verse 16. Y vamos a comenzar allí en el versículo 16. 15, I should say. Perdón, 15. I know thy works. Yo conozco tus obras. Now,
He's not speaking to every age of time. He's speaking to the Aquí Él no le está hablando a cada periodo de tiempo. Laodicean church age. Él se está refiriendo solamente a la edad de la Odisea. He knows the works of the different ones, whether it was in Azusa Street, whether Él conoce las obras de aquellos que comenzaron allí en Azusa, en la calle Azusa. it's in the days of Brother Branham Conoce las obras de los que vivieron en el tiempo del hermano Branham or in the days of Brother Jackson, o en los días del hermano Jackson. and he knows the works even in this hour. Y Él conoce nuestras obras aún de esta hora. Because why? The great eternal spirit that's in Jesus Christ knows all things. ¿Por qué? Porque ese gran Espíritu eterno que está en Jesucristo conoce todas las cosas. And he gave Jesus Christ the revelation of all the thing of God's word Y Él le dio a Jesucristo todas las cosas que estaban en la mente de Dios, that God has even up to this time. concerniente a su palabra, las cosas que aún Él tiene para este tiempo. Now we know that Jesus don't know the day or the hour yet, Sabemos que Jesús no conoce el día ni la hora todavía, but that will come. pero eso va a venir. Somewhere it's not too far in the distant future when we get into that seventh seal Eso se aproxima velozmente en un futuro muy cercano, time factor. cuando ese séptimo sello sea roto. So as it says here, I know thy works, Dice aquí entonces, yo conozco tus obras, thou art neither cold nor hot. que ni eres frío ni caliente. In other words, lukewarm. En otras palabras, están tibios. And a lukewarm spirit Y un espíritu tibio is not a good thing. no es algo bueno. What does it mean to be lukewarm? ¿Y qué significa el ser tibio? I'll serve God whenever I can. This is the hour. Le voy a servir a Dios cuando pueda. It's the me generation. ¿Ve? Esta es la hora, esta es la generación del yo. That man looks out for himself Cada hombre está buscando por sí mismo, para sí mismos. and really not too concerned about God, what God does or what God's doing. Y en realidad no les está importando lo que Dios está haciendo o lo que Dios hace. And God has allowed this coronavirus to get the attention of mankind. Y Dios ha permitido que este coronavirus atraiga la atención del hombre, atrape su atención. Slow down, the end is coming. Párense un poco, vayan despacio, el final está por llegar. But it takes a Holy Ghost believer to see the time that you're living in. ¿Ve? Pero se necesita tener un creyente lleno del Espíritu Santo para poder ver el tiempo en el que estamos viviendo. Yes, men can take up the Bible and can see current event and Sí, los hombres pueden tomar la Biblia y pueden ver los sucesos que están sucediendo ahora put things to a certain respect. y son capaces de ponerlos en perspectiva. That's fine if they can at least do that. Está bien si por lo menos ellos pueden hacer eso. But God has a specific word and a specific time in Pero Dios tiene una palabra específica que viene a su específico tiempo, the hour that we live in. en esta hora en la que vivimos. It says, I know thou art neither cold nor hot. Dice que ni eres frío ni caliente. Now that would be applied throughout the whole Laodicean church age. Ahora, estas palabras tienen que ser aplicadas a través de toda la edad de la Odisea. And it's not something new that just happened here in the third watch. Y no solo se trata de algo nuevo que comenzó a suceder aquí en la tercera vigilia. What makes someone hot or cold? It's when God brings a truth on ground, a fresh Lo que hace que alguien se vuelva tibio es cuando Dios trae una verdad aquí a la tierra, word. una palabra fresca. When it does come, people are hot because of the word of God. It's on fire. Cuando eso viene, la gente está ardiendo, está caliente, ¿ve? Porque está ardiendo en fuego. And if you ever had God feed you a revelation, something you never saw, Y si usted alguna vez ha sido alimentado por Dios con una revelación que usted nunca había recibido,
before that has the Spirit opens up to you, you're on fire. Cuando el Espíritu viene y le muestra eso a usted, usted empieza a arder en fuego. You're just ready to roll with the Lord. Usted dice, Señor, vamos hacia adelante, lo que venga, aquí estoy. But He tests that word that comes Pero luego Él viene y prueba esa palabra que les da a usted to see that will we remain on fire with Him, para ver si nosotros vamos a permanecer ardiendo juntamente con Él or will we turn cold or lukewarm. o si nos vamos a convertir en tibios o en unos fríos. And that's the outcome of every move, whether it's Azusa Street, Brother Branham's Day, Ve, y ese es el final de cada movimiento que ha venido, de la calle Azusa, del hermano Branham, Brother Jackson Day. el hermano Same Jackson. thing apply. God Lo mismo aplica con ellos. brings forth His word. Dios viene y trae su palabra. There's an enjoyment and so forth. Hay un gozo y todo eso. But those that have the Holy Ghost, yes, you won't have something new every Sunday. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo, sí, ustedes no van a recibir algo nuevo cada domingo. But somewheres in your walk, in at least 2-3 years of time, there's Pero en algún momento en ese caminar, en ese periodo de tiempo de unos 2 o 3 años, got to be, the Lord has delivered new things. durante ese tiempo el Señor ha entregado cosas nuevas. Things that He opened up that He hadn't opened up before. Cosas que Él ha abierto ahora que no las había mostrado antes. And that's what keeps the bride alive. Y eso es lo que mantiene a la novia viva. Because that word of God is just like the men that were walking on the road to Emmaus. And they said, Es como esos hombres que iban caminando hacia Damasco en ese camino. didn't our hearts burn when He opened the scriptures to us? La Biblia dice que ellos decían que ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos mostraba las Escrituras? Doesn't your and my heart burn when He opens up fresh truth to you and I in the ¿Que acaso nuestros corazones no arden cuando Él viene y nos muestra una verdad en este día? hour we live in? En este día en el que vivimos. He didn't come to walk to the two men that were walking on the road to Emmaus. Brothers, have you heard about Noah? Ve, Él no vino a esos 2 hombres en ese camino y les dijo, hermanos, ¿han escuchado el mensaje de Noé? Have you heard about the faith of Abraham? ¿Han escuchado de la fe que tuvo Abraham? If they had never heard it, yes, that might have been burning in their heart. Si ellos nunca lo habían escuchado, sí, quizás sus corazones comenzaron a arder. But they knew those things Pero ellos ya sabían esas cosas. because being Jews, they knew what was in the Old Testament, in the Torah. Porque al ellos ser judíos, ellos sabían las cosas que se encontraban en el Antiguo Testamento, lo que se encontraba en la Torah. And in that time frame. Y esas cosas ya las sabían en su tiempo ellos. What I'm trying to say is, here's Jesus is opening something for their present day. Y lo que estoy tratando de decir es que aquí vino Jesús y les empezó a mostrar algo nuevo para su día. Present moment when He's walking with them. En ese momento presente, cuando Él estaba allí caminando con ellos. And God had done that for every move, especially with these last 3 watches that we Y Dios ha hecho eso con cada movimiento, especialmente en estas últimas 3 vigilias, talk about. de las cuales hemos estado hablando. And you say, well, where did these 3 watches come from? Y usted se pregunta tal vez, bueno, ¿de dónde salieron esas 3 vigilias, hermano? Did he go to a jeweler and get some 3 kind of watches? No. ¿Fue usted a una joyería y compró 3 relojes nuevos? La palabra en inglés watch, que puede ser vigilia, también significa reloj. It's in Luke chapter 12. No, usted lo puede ver en Lucas 12. He said the Lord would come and He would serve meat. Dijo que el Señor vendría y le serviría carne. And that meat is the fresh word of God. Y esa carne es esa palabra fresca de Dios. And He also made a requirement, said that you open up to Him immediately. Y Él también puso un requisito, dijo que le abran inmediatamente. Not wait 10 years, No que esperen 10 años 20 years down the road. o 20 años a que pase el tiempo. Well, if it works out, we'll believe it. Y mucha gente dice, bueno, si esto es la verdad y para ese tiempo permanece, entonces lo vamos a creer. That's a terror that does that. Esa es la cizaña la que hace eso. But a child of God, he's hungry. Pero un hijo de Dios, él tiene hambre. Blessed are those that thirst after
righteousness. Bienaventurados son aquellos que tienen sed y hambre de justicia. And how beautiful that revelation, what the word righteousness meant. Y ve qué tan preciosa fue esa revelación que Dios nos dio cuando Él nos mostró lo que significaba la palabra justicia. To thirst after righteousness, it's a big word. El tener sed de justicia, ve, eso es una palabra muy fuerte. And if it's never explained, well, it could almost mean a whole lot of things. Y si no hubiera sido explicada en la profundidad con la que la recibimos, podría haber significado muchas cosas diferentes. But righteousness just means the fresh word of God. Pero justicia significa la palabra fresca de Dios. Blessed those that hunger after righteousness. Blessed those that Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. hunger after the fresh word of God. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la palabra fresca de Dios. There's a difference there. Ve, allí hay una diferencia. Not blessed those that hunger after to know what Noah done. Ve, no dice bienaventurados aquellos que tenían hambre y sed de lo que Noé hizo What Abraham done. o de lo que hizo Abraham. But what God is doing now in your time, you're living Pero lo que Dios está haciendo para su día. here, not living in Noah's day. Usted está viviendo acá, no en los días de Noé. You're living in today. Usted está viviendo en el hoy. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. So now as Entonces, ahora, leading up to this Laodicean church age, ya que vamos a llegar al final de esta edad de la Odisea, he said they were lukewarm, dice que ellos estaban siendo tibios. neither hot nor cold. I will spew thee out of my mouth. Dice, te vomitaré de mi boca. What's it mean to spew you out of his mouth? ¿Qué significa que Él lo va a vomitar de su boca? Does God, the great eternal Spirit, has a mouth? ¿Acaso Dios, el gran Espíritu Eterno, tiene una boca? No. No, It's an expression. It says, I'll throw you out where my fresh word is at. no, es una expresión. Está tratando de decir, te voy a sacar de donde se encuentra mi palabra fresca. That's a dangerous thing. Ve, y eso es algo peligroso. All right. Muy bien. Now he says here, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. I know you've heard all that before, but Yo sé que ustedes ya han escuchado esto antes, he's stating the condition. pero aquí nos está diciendo en qué condición se encontraban. If you're blind and naked, Si usted es ciego y desnudo, not physical naked, no físicamente desnudo, but what are you naked of? pero entonces ¿a qué se refiere que está desnudo? ¿Desnudo en qué manera? What are you blind of? ¿De qué manera ellos estaban siendo cegados o eran ciegos? Is the church world blind of what Noah done? ¿Acaso el mundo religioso allá afuera está ciego a las cosas que hizo Noé? What Abraham done? ¿O las cosas que hizo Abraham? No, they're not blind of that. No, ellos no son ciegos a eso que ellos hicieron. They may not know everything that we see in this hour in this third watch. Quizá no sepan todas las cosas que nosotros hemos visto en esta tercera vigilia, Well, that's all well and good. y eso está bien con ellos. Because thou sayest, I'm increased with goods. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. What are these goods? ¿Cuáles son estas riquezas? Is that an increase in holiness, ¿Que han ellos incrementado en santidad? in righteous living? ¿Han incrementado una manera justa de vivir? That's a requirement for all the whole grace age. Bueno, ese es un requisito para todos aquellos que han vivido durante la edad de gracia. You're increased with goods in what we've been dealing with in the last while about the parables
¿Ve? Dice que usted tiene que incrementar en riqueza, y eso lo hemos estado hablando bastante concerniente a esas parábolas, about the talents and the pounds. lo concerniente a esos talentos y a esas minas. And when Jesus says, I have given you a pound, Y cuando Jesús dijo, yo te he dado a ti una mina, and to the person that receives the pound, para esa persona que está recibiendo esa mina, where does he receives it? ¿cuándo o dónde es que ellos la reciben? He receives it under tutorship. Ellos la reciben cuando están siendo instruidos. There's no pressure for him, No hay ninguna presión para ellos, because as being under tutorship, you are there just where the Holy Ghost is bringing in His fresh word. porque cuando usted está siendo instruido, usted se encuentra allí esperando cuando el Espíritu Santo viene y trae esa palabra fresca. And you're on the front line fighting for it. Y luego usted se entra allí en las líneas frontales de pelea, peleando por ella. It's just given to you. The Holy Spirit lets you see it. Pero al principio solo les dado a usted. But it's El Espíritu Santo permite que usted la vea. not only the true believer that sees it, the terror sees it as well. Pero también tengo que decir esto, no solo el creyente verdadero la puede ver, pero también la cizaña. Or the intellectual believer. O esos creyentes intelectuales. Because among the bride there's always tares. Porque recuerden, entre la novia siempre va a haber cizaña. Till we come to the place where all the tares are removed, Hasta que lleguemos a ese lugar cuando toda esa cizaña sea removida. you will always have that struggle, that clash between those that sees the truth for their hours Y usted siempre va a tener esa confrontación entre aquellos que son capaces de ver la verdad para este día and those that's just sticking in the past. y aquellos que se están quedando en el pasado. They can't seem to bridge the forward. Ellos parece que no pueden avanzar hacia el futuro. And so when it's not the controversy is not when they're under tutorship. Y la controversia no comienza cuando están todos siendo instruidos. Let's say between two individuals that are growing under, they're given that pound. ¿Ve? Ahí están dos individuos a los cuales les fue entregada esa mina. But it's when they go out as season or their ministry. Pero es cuando ellos comienzan a salir de allí y comienzan su ministerio. That's where the problem arises. Allí es donde comienza el problema. So when the Lord says He gave it to you. Entonces, cuando el Señor dice que Él se lo dio a usted, Now I don't know about how you understand the word give. ahora yo no sé cómo usted entiende la palabra dar. It's freely given. Es dado gratis, libremente, sin ningún costo, Right? ¿verdad? He's given to you, hey, there it is. Él se lo está dando a usted, le está diciendo, hey, aquí está. But you must accept it and walk in it. Pero tú necesitas aceptar esta palabra y caminar en ella. And to the Holy Ghost child, that's what He does. ¿Ve? Y para un hijo de Dios, eso es lo que Él hace. But then, when you're no longer under tutorship, then He expects the pound that you receive. Pero cuando usted ya no está siendo instruido más, Él espera que esa mina que usted recibió, To have an increase. que tenga un incremento. Not increase in more holiness, No incrementar en la santidad, or more increase in how I behave so good towards the Lord. And o no tener un incremento en decir y actuar, me he comportado mejor delante del Señor. those things are great. But that's not where the increase is at. Sí, eso está bien, pero allí no es donde se encuentra este incremento. And remember, we have to look at it's the pounds. Entonces recuerden, tenemos que ver, estas son las minas. The pound is fresh revelation. He Esa mina es revelación fresca. Esa mina es revelación fresca. didn't come to deliver more holiness Él no vino para traer más santidad or more things in that nature. o más cosas de esa naturaleza. He came to give revelation. Él vino para dar revelación. And
while we were under tutorship, we received Y mientras estábamos siendo instruidos, recibimos fresh revelation. How many revelación fresca. that was under the ministry of Brother Jackson while he was alive? You received the things that God showed him. ¿Ve? Aquellos que estuvieron bajo el ministerio del hermano Jackson mientras él estaba vivo, ustedes recibieron revelación. And you didn't have to struggle with it. You weren't on the forefront of the battle. Y ustedes no batallaron para recibirla, ustedes no estaban al frente de batalla. And so we were just rejoicing in what we were receiving. ¿Ve? Y solo nos sentamos y nos regocijamos en las cosas que recibimos. But now when Brother Jackson's gone off the scene, Pero ahora que el hermano Jackson se ha ido de la escena, now becomes the trouble. ahora vienen los problemas. With all these different revelations, Con todas estas diferentes revelaciones, those that just want to stay in the past, con aquellos que solo se quieren quedar en el pasado, those that wants to go into different directions. aquellos que quieren ir por otra dirección. We're in the third day. Oh, ya estamos en el milenio, en el tercer día. The penalty is over 2004. Yeah, el castigo terminó desde el año 2004. Those are just men's ideas. Esas solo son ideas de hombres. So, when there's going to come a payday, Y cuando venga el día de pago, the Lord's going to ask, I gave you a pound when you were under tutorship. el Señor le va a decir, te di una mina cuando estaba siendo instruido. Where's your increase? ¿Dónde está tu incremento? Where's the revelation in your day ¿Dónde está la revelación de tu día? that now you're on the front line, that you have to Porque ahora tú estás en las líneas al frente de la batalla. fight, if you want to fight Satan Y tienes que pelear con Satanás. that tries everything, try to take it away from the true believer. ¿Ve? Que está intentando quitarle eso al creyente. All right. I want to go a little further because I'm just... Y quiero continuar un poco más porque solo estoy repasando. So they say, I'm increased with goods. Ellos dicen que se han enriquecido, tienen riquezas. Well, of course, those that came under Brother Jackson, hey, I've increased with goods. Claro, ellos van a decir eso porque, por ejemplo, aquellos del hermano Jackson dicen, oh hermano, hemos incrementado en riquezas. And those goods is the fresh word of God that Y esas riquezas son la palabra fresca de Dios, hermano. He's given them. And they have need of nothing. In other words, they see no need to go any further with God. Y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, en otras palabras dicen, yo no necesito avanzar más hacia adelante, ya tengo todo lo que necesito. Well, all we have to do is sit in Brother Jackson's area Lo único que necesitábamos hacer era sentarnos ahí durante ese tiempo del hermano Jackson and wait till the rapture. Wait till y esperar a que el rapto suceda. just because you see there's a miracle war. Solo porque usted puede ver que va a venir una guerra milagrosa, Because you know that there's a building of the temple o porque usted sabe que hay una reconstrucción del templo and Ezekiel war y una guerra de Ezequiel, doesn't guarantee you're a child of God. eso no le garantiza que usted es un hijo de Dios. It could be an intellectual believer. Usted puede ser un creyente intelectual, Because he don't want to go forward, he'll fight everything that God will move when he does moves on. y porque ellos no quieren avanzar hacia adelante, ellos van a pelear en contra de cada cosa que Dios ha traído, cosas nuevas. Now, as we go on here, Ahora, si continuamos leyendo, because thou sayest, I'm rich and increase with good, and have need of nothing, and knowest not thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He says, don't you know you're wretched, ¿Ve? Dios les está diciendo que no sabes que eres un desventurado, miserable, poor, and blind? miserable, pobre y desnudo, o ciego. Don't you know, if you those that are in Brother Branham's camp, don't you know you're drying up? Ustedes que están ahí en el campamento Branham, ¿no saben que ya se están secando? You've had nothing fresh since 1965. Ustedes no han recibido nada nuevo desde 1965. Those in Brother Jackson's camp,
aquellos del campamento Jackson, Don't you know you're starting to dry up as well, like they've done? que no se dan cuenta que han comenzado a secarse como aquellos otros. Can't you see history repeating itself? ¿Que acaso no pueden ver cómo la historia se repite una y otra vez? That you are will drying up? ¿Que ustedes se están secando? Oh yes, some minister will go up and start to stir the people. Sí, un ministro se sube allí y comienza a hacer que la gente se alborote. Stirring the people is not what doesn't substitute for fresh revelatory truth. Y el hacer que la gente se alborote no es un sustituto por la palabra fresca de Dios. All right. But now here's the part. Pero ahora aquí está la parte. I counsel thee to buy me gold tried in the fire. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Where is this gold? ¿Dónde se encuentra este oro? What is the gold? ¿Cuál es el oro? I don't know. Oh, no lo sé, hermano. Yes, you do. Sí, usted lo sabe. In 1 Corinthians, Allí en Primera de Corintios. anyone that builds, Paul's saying, that builds on this must build on gold, silver, and precious stones. Pablo dijo, cualquiera que sobreedifique sobre este fundamento, allí ponga oro, plata, piedras preciosas. And what was Paul building on? ¿Y sobre qué estaba construyendo Pablo? To be holier? ¿Lo estaba haciendo para ser más santo? No, he's building on the Word of God. No, él construyó, puso el fundamento basado en la palabra de Dios. Wasn't he? ¿Que acaso él no lo hizo? All right. Muy bien. So I counsel thee to buy me gold tried in the fire. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego o en fuego. Why is the gold tried in the fire? ¿Por qué el oro tiene que ser refinado o probado en el fuego? When is gold tried on the fire? ¿Cuándo es que el oro es probado bajo fuego? Yes, we have our struggle concerning our natural life as the Word of God pricks us and to walk in that way. Sí, tenemos nuestra lucha en nuestra vida natural, así como la Biblia nos recuerda cada vez que debemos de ser cuidadosos con eso. But that has been throughout the whole grace age. ¿Ve? Pero eso ha sucedido a través de toda la edad de gracia. But he's speaking to the church. Pero lo que él está hablando aquí, él está hablando a la iglesia. He's talking about gold that's been delivered in your day. Él está diciendo, hay oro que ha sido entregado en tu día, That's under fire. que está siendo refinado o está ardiendo en fuego. I don't think there's much struggle in the camp, in the brother Branham's camp. ¿Ve? Yo no veo que haya mucho, que estén batallando mucho allá en el campamento Branham. Oh, there may be some odd that just put comments here and there. Oh, quizás salga alguien por aquí y por allá que hace algún comentario. But there's nothing like it when he was on earth, what the denominations did to him. ¿Ve? Pero nada de eso se compara como cuando él vino primeramente y esas iglesias denominacionales se volvieron en contra de él. And so was it with the movement of Brother Jackson. Y así lo mismo con el movimiento del hermano Jackson. How that the Branhamites just attacked him back, ¿Cómo fue que los branhamitas comenzaron a atacarlo a él? forwards, and everything else. So the word that he was bringing out, ¿Por qué? Porque la palabra que él estaba trayendo, that's what was on fire. eso era lo que estaba ardiendo en fuego. When Brother Jackson was ministering about Noah, Cuando el hermano Jackson estaba ministrando acerca de Noé, there was no debate there. allí no había ningún debate que hacer. But when he started talking about white robes and fine linen, Pero cuando él comenzó a hablar de las vestiduras blancas y el lino fino, when he started talking about other things that the Lord has used him to bring in this hour, cuando él comenzó a hablar de otras cosas para lo cual el Señor lo usó, que debería de traer en esta hora, then that word was on fire because entonces esa palabra comenzó a arder en fuego. the fire was the opposition that would come against his servant at the time. Porque esa oposición tendría que venir en contra de su siervo durante ese tiempo. Now, Ahora, when we talk about the gold tried in, actually,
when we look again Ahora, si miramos una vez más at Jesus, a Jesús, when we're looking at this picture, him walking through the Gentile church age, cuando vemos aquí cómo él caminaba entre esas edades de la iglesia gentil, in the midst, in Revelation chapter 1, allí en medio de ellas, Apocalipsis 1, verse 12 to verse 16. versículo 12 al 16. He's not dressed as a high priest. Él no está vestido como un sumo sacerdote, He's dressed as a judge. él está vestido como juez. But it says he had a golden girdle Pero dice que él tenía un cinto de oro around the pap. ceñido en su pecho. And from when we looked in Luke chapter 12, Y si vemos en Lucas capítulo 12, that when he comes to serve meat, there he is still a high priest in Luke chapter 12, dice que cuando él viene a servir carne, él todavía es un sumo sacerdote allí, en Lucas 12, because the seventh seal's not been broke yet. porque el séptimo sello aún no ha sido roto. And he's girded about the waist with truth. Dice que él está ceñido con su cinto sobre su cintura, está ceñido con verdad. So that was truth in the sense truth ongoing. Y esa es verdad en el sentido de que era verdad que continuaba. But when Jesus is shown here, Pero cuando Jesús nos es mostrado aquí, he's shown here when the Gentile and the grace age is finished, you're at the seventh seal. Él nos es mostrado cuando ya ese séptimo sello ha sido roto y la gracia terminó. That's, you see him as a judge. Aquí usted lo ve como un juez. And the golden girdle being across the breast is like a Y ese cinto de oro sobre su pecho judge. He's going to judge us by the gold significa que Él es juez y Él nos va a juzgar por ese oro of the Word of God de la palabra de Dios, down through the ages, depending what age and period of time that you're in. todo a través de ese tiempo de las edades, dependiendo del tiempo y la edad en la que usted vivió. So when he talks about in Luke chapter, in Revelation chapter 3:18, Entonces nos habla aquí en Apocalipsis 3:18. I counsel of thee to buy me gold tried in the fire. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Because when Jesus, as he's pictured here, he's not pictured still in the Laodicean church age. Porque cuando Jesús aquí nos da la fotografía de Él no es descrito como el sumo sacerdote en esta edad de la Odisea. He's pictured when he's sitting as a judge. ¿Ve? Él es mostrado como juez cuando Él está sentado. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. And I've got another subject that I really want to touch to as well Y tengo otro tema del cual quiero comenzar a hablar también, a little bit later on. pero lo voy a hacer más adelante. But then when we come to, as Brother Branham has explained in his sermons, Pero así como el hermano Branham me explicó en algunos de sus sermones, now God allowed that prophet to say things in his day ahora Dios le permitió a ese profeta decir cosas durante su día that was not really caught que realmente no se les puso atención, till this third watch. sino hasta esta tercera vigilia. Because he said, Porque Él dijo, when the bride has gone up, in other words, the church ages, the Gentile church age and the grace age is over, Él dijo cuando la iglesia suba, en otras palabras, cuando la iglesia gentil, el tiempo de la iglesia gentil haya terminado y la edad de la Odisea haya terminado, that's when John is taken up, and he sees on the throne a throne set in heaven. allí es cuando Juan es llevado al cielo y dice que vio como un trono fue establecido. It has changed, and Jesus is there as high priest. Y había cambiado y ahí estaba Jesús como sumo sacerdote. And if he's there as high priest, as judge. Discúlpeme, no como sacerdote, sino como juez. As Jesus now moves from being a high priest during the grace age, Sí, mientras Jesús estaba allí en la edad de gracia como sumo sacerdote,
He's sitting as a judge Ahora acá él ya está sentado como juez, after the bride's gone home. después de que la novia ha subido al cielo. And he's seen it in the finished work of that seventh seal. ¿Ve? Y él está viendo todo lo que ya terminó o todo lo que sucedió ya después de ese séptimo sello. So if Jesus is the judge, then how do we look at the scripture in 2 Timothy chapter 4 verse 1? Entonces, si miramos a 2 Timoteo 4:1, cuando Jesús está siendo juez, I counsel thee, Timothy, by the Lord Jesus Christ, by God and Lord Jesus Christ, who ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco, Timoteo, por Dios y por el Señor Jesucristo, is going to judge the quick and the dead. que va a juzgar a los vivos y a los muertos. And we see that the quick and the dead Y podemos ver que los vivos y los muertos is not the same in their circumstances. no son los mismos debido a sus circunstancias. The dead is the deceased bride in glory. Los muertos son la novia fallecida en gloria, They're in glory already. que falleció y fue a la gloria. But the quick means somebody's living down here. Pero los vivos significa que hay alguien acá viviendo en la tierra. So how is he going to judge the two at the same time? Entonces, ¿cómo es posible que él va a juzgar a ambos al mismo tiempo? He don't. Él no puede. Not the literal Lord Jesus, but that Al menos no el Jesús literal. angel that comes down. He's the one that Pero a través de ese ángel que desciende, will be judging the saints down here. And él es el que va a juzgar los santos acá abajo. that's why it's only in this third watch that we need to know some of these things as we get closer to the seventh seal time factor. Y es solo aquí al final de esta edad que necesitábamos saber estas cosas mientras más nos acercamos a ese factor de tiempo del séptimo sello. As we're near closing out that Laodicean church age, Entre más nos acercamos y esta edad de la Odisea se termina, se va cerrando. that we are going to be judged down here on the earth. ¿Ve? Que vamos a ser juzgados aquí abajo en la tierra. That's why Luke chapter 19, Por eso en Lucas 19, verse 15 is very important. He says, versículo 15 es muy importante y ahí dice, after it talks about, in Luke chapter 19, talks about how the Lord would deliver the pounds. allí en Lucas 19 nos habla cómo el Señor iba a entregar esas minas And it says, occupy therein. y luego Él les dice, ocúpense entre tanto que vengo. But he says, his citizens hated him. We know that. Pero dice que sus conciudadanos le odiaban, ya sabemos eso. That's why the word of God would be under fire. Por eso es que la palabra de Dios iba a estar bajo fuego. But in the 15th verse it says, and then he was returned. Y en el versículo 15 dice que habiendo regresado Él. Now Jesus is in heaven himself. Ahora Jesús aún está en el cielo. He's not going to return in his glorified body to Él no va a regresar acá en su cuerpo glorificado, the earth, but he's sending that angel of Revelation aquí a la tierra, pero Él envía ese ángel de Apocalipsis, chapter 10 capítulo 10. to the earth. And he's going to come here and Lo manda aquí a la tierra y Él va a venir. he's the one that's going to be judging. Y Él es el que va a estar juzgando Now the quick. a los So while vivos. the Lord Jesus Christ is judging the dead in glory, Entonces, mientras el Señor Jesucristo está juzgando a los muertos allá en gloria, that angel of Revelation chapter 10 is ese ángel de Apocalipsis 10 judging the quick, the live people are here on earth. está juzgando a los Now, vivos when he acá en la does tierra. that judging, that angel cannot Y cuando Él realiza ese juicio, come ese ángel no puede venir down to the earth till the fulfillment of Revelation chapter 12 hasta que Él no puede venir acá a la tierra hasta que ese cumplimiento de Apocalipsis 12, Revelation chapter 5 verse 12, perdón, Apocalipsis 5, versículo 12, where it's told Jesus you are to receive power, glory, and so forth. Now, donde se le dice, Jesús, tú eres digno de recibir el poder, la honra, la gloria for the kingdom. para el reino. Once that is given, that angel, that Revelation angel of chapter 10, Una vez que ese ángel escucha, o ese ángel de Apocalipsis 10, he hears it,
And then Jesus dispatches him Él escucha todo ahí arriba, entonces Jesús lo envía acá abajo, to the earth. a la tierra. And he's going to speak on behalf of the Lord Jesus Christ. Y él va a hablar en nombre del Señor Jesucristo. And the power of Almighty God is there too, as the Y también el poder de Dios Todopoderoso se encuentra en él, rainbow as he's come down here on the porque él tiene ese arco iris sobre su cabeza mientras desciende aquí a la tierra. earth. Now, when we look at that, Luke chapter 19, Ahora si vemos a Lucas 19, verse 15, it says, versículo 15, and when he was returned, dice, y habiendo regresado él. in other words, somebody is here on earth. En otras palabras, alguien se encontraba aquí en la tierra. Jesus does not return Jesús no es el que regresa to the earth a la tierra, till his physical second coming for the millennium. sino hasta su segunda venida física, cuando él ya viene para comenzar el milenio. So this return has to be through that angelic being. So that's Entonces este regreso tiene que ser a través de ese ser angelical. why Luke chapter 19 verse 15 Así como nos dice Lucas 19:15, is the same as Revelation chapter 10. porque esa escritura es la misma que de Apocalipsis 10. He has come and he's going to judge. ¿Ve? Él viene y él viene a juzgar. And how that when we see in Revelation chapter 1 Y como vimos en Apocalipsis 1, how Jesus is portrayed here as a judge. como Jesús es descrito como un juez, Fiery eyes con ojos ardientes and fiery feet. y a pies ardiendo en fuego. When you're talking about the judging the dead in glory, Y cuando hablamos de juzgar a los santos en gloria, it only speaks about the fiery eyes. ahí solo nos habla de esos ojos ardientes. Doesn't speak about the fiery feet. No habla de esos pies ardiendo. But when it talks about that angel that's coming down here, Pero cuando habla de ese ángel que desciende or acá, as you see it in Revelation chapter 10 as well, usted también lo puede ver ahí en Apocalipsis 10. he has feet of brass that's like on fire. Él tiene pies de bronce como si estuviera ardiendo. And fire means judgment. Y el fuego significa juicio. And so therefore, is this angel is going to be judging the saints Entonces es ese ángel que va a estar juzgando a los santos that are alive after the seventh seal is broke que están vivos después de que ese séptimo sello ha sido roto here on the earth. aquí en la tierra. And when we did look at that for now been a little period of time, Y ahora ya hemos visto eso por un poco de tiempo. about 3-4 months or so, Hemos estado hablando esto unos 3-4 meses, more, quizás un poco más. that the quick is going to be judged down here, and Que los vivos van a ser juzgados acá abajo. we never really was concerned about the rest of that parable. Pero nunca hemos visto lo concerniente al resto de esa parábola. But the rest of the parable says, Bueno, el resto de la parábola dice, and he says to that wicked, there was another servant says, hay otro siervo y se le dice, come here, ven acá, what have you done with your pound? ¿qué hiciste con tu mina? He says, I have hid it. Él dijo, la escondí. And he's going to be judging the wicked as well. So Y él va a juzgar a los malvados también. that angel is going to be judging the wicked servants that Entonces ese ángel que viene también va a juzgar a esos siervos malvados, didn't increase los cuales no incrementaron in revelation in his day, en revelación para su día. and that's going to be played out when that seventh seal is broke. He's Y todo eso va a suceder cuando ese séptimo sello sea roto. not just coming to judge the bride element, but he's going to judge the tear element as well. Él no solo viene a juzgar al elemento de la novia, pero también al elemento cizaña. But when the time we reach that seventh seal, well, is the Bueno, y cuando ese tiempo llegue, que ya sea el momento de que el séptimo sello sea roto, tear going to be among us? No. ¿ellos van a estar entre nosotros para ese tiempo? No. What's going to do the separation? ¿Qué es lo que los va a separar? The Word of God is. La palabra de Dios. So that's why you have different assemblies Por eso es que usted tiene diferentes asambleas that are not wanting to walk what God has revealed in this hour. que no desean caminar con lo que Dios ha revelado en esta hora. They'll be the one that the angel will say, what have you done with the pound I gave you A ellos son los que el ángel les va a preguntar, ¿qué has hecho con esa mina que te di while you were under tutorship, mientras tú estabas siendo instruido? and you have not gained anything
in this third watch, but Y tú no has obtenido nada nuevo en esta tercera vigilia. when the third watch ends, Porque cuando esa tercera vigilia termine, that seventh seal is going to be broken, ese séptimo sello va a ser roto. and they'll be without excuse. Y ahí no van a tener excusa. So, Bueno, well, some may say, well, Jesus comes when we meet him in the air. algunos dicen Jesús va a venir cuando nos encontremos con Él en el aire. He doesn't come to the earth. Él no viene a la tierra. We meet him in the spirit world. Nosotros somos los que vamos hacia Él en el mundo espiritual. We meet him. He Nosotros vamos hacia Él. doesn't come to meet us. No nos dice que Él viene a encontrarse con nosotros acá abajo. How many of you understand that? ¿Cuántos entienden eso? All right. Muy bien. Now, when we talked about righteousness, Ahora, cuando hablamos de justicia, how beautiful it was to understand that righteousness means not any old word to ¿ve usted qué tan hermoso fue cuando pudimos entender qué significaba la palabra justicia? Y no significa una palabra vieja anybody, anywhere, at any time. o como alguna persona la habló en algún momento, no. It is the fresh word in your time, Pero significa la palabra fresca para su tiempo. and the child of God believing it, he's counted Y ese hijo de Dios que la cree, for righteousness. a él esa palabra le es contada por justicia. We see it, and I know I use the example often. Ya lo hemos visto y yo sé que uso este ejemplo muy seguido, Abraham. así como con Abraham. Abraham believed God for what God told him, ¿Ve? Abraham creyó a Dios por lo que Dios le dijo. and God says, I count it for you righteousness. Y Dios le dijo, te he contado esto por justicia. And everywhere you see in the Old Testament, those that believe the God, Y cada palabra del Antiguo Testamento, todos aquellos que la creyeron, believe God, le creyeron a Dios. God counted them for righteousness. He Dios los contó por justos. said, well, now Abraham, you did a few things that wasn't quite right. You weren't living Y Dios no se puso y dijo, oh Abraham, bueno, hay unas cuantas cosas que tú hiciste mal. right. No, Y esto, aquello tampoco estuvo bien. he was looking at the word that he gave him. No, él se refería, él estaba viendo esa palabra que él le había dado a Abraham. And even when we look at King David, Y aun cuando vemos al rey David, God said, that's a man after my own heart. Dios dijo, ahí está un hombre conforme a mi corazón. And look at the things David did. Y mire las cosas tan tremendas que David hizo. But the heart of God was David believed his word Pero el corazón de Dios se basaba en esa palabra que David había creído a Dios in his day. en su día. When God would speak, David would listen, Cuando Dios hablaba, David escuchaba. and David would obey. Yes, he Y did sí, David hacía caso, obedecía. some things that was not quite right, but Sí, hubo varias cosas que él no hizo correctamente. yet God said, that's a man after my own heart. Pero aún Dios, fíjese lo que le dijo, ahí está un hombre conforme a mi corazón. It's after my own heart. He believes my word. Ve, él es conforme a mi corazón porque él cree mi palabra. That's as simple as we can put it. Ve, es así de simple, más ponerlo más simple no se puede. It says John the Baptist came in the way of righteousness. Aquí dice también que Juan el Bautista encontró ese camino de justicia. Was he righteous because he had sackcloth and he was eating locusts and honey? Era él justo porque estaba ahí en el desierto y se había vestido de cilicio y comía chapulines en el desierto. And such like that he wasn't among the Jewish believer. He was out there in Y porque él estaba separado de los creyentes judíos y estaba ya en el desierto. the desert, so therefore he couldn't be corrupted. Y por lo tanto él no estaba siendo corrompido. Is that what made him righteous? ¿Es acaso por esas acciones que Dios lo contó como justo? No. He came in the way of righteousness. He came in the way because God No, él entró a ese camino de justicia y entró allí porque Dios spoke to John the le habló a Juan el Bautista. Baptist, and because he came in the way of taking the word of God and bringing it on ground in him. Y ve, y él estaba ya en ese camino, había entrado en ese camino de justicia y creyó esa palabra de Dios His day, para su día. that's why he was in the way of righteousness. Por eso es que también le fue contado por justicia. Now, he came in the way of righteousness. 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 Por eso es que también le fue contado por justicia.
The Bible says in Matthew chapter 6 verse 33, La Biblia dice en Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God. dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. That's your first and foremost thing that every child of God must do. Esa es la cosa más importante y primordial que cualquier hijo de Dios debe hacer. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Now, the kingdom of God, Ahora, el reino de Dios, God is righteous in all his words. ¿ve? Dios es justo en todas sus palabras. But when he talks about seeking his righteousness, he's talking about Pero cuando nos habla de buscar su justicia, seeking his righteousness or his fresh word in your day, wherever day está hablando de buscar su palabra fresca para nuestro día. that person had been living in. ¿Ve? Cualquier día cuando esa persona haya vivido en el tiempo. That's what it applies to. Allí es So, but seek ye donde first the aplica. kingdom of God Entonces dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. y todas estas cosas se os añadirán. In other words, all these things you will have an increase. ¿Ve? En todas estas cosas ustedes van a tener un incremento. And if I was born in the days of Peter and Paul, Y si yo hubiera nacido en los días de Pedro y Pablo, well, Lord, I believe Abraham, oh Señor, yo creo la palabra que trajo Abraham what Noah did, y las cosas que Noé hizo, Jacob, y Jacobo, o Jacob, Daniel. Daniel. That's wonderful, but that's not your day. You weren't tested. They had their Sí, eso es maravilloso, pero tú no estuviste allá, tú no fuiste probado en aquel tiempo. day to be tested. Ellos tuvieron que ser probados. Whoever you're living at, whatever is fresh on when you're living, Y cualquier tiempo en el que tú estás viviendo, la palabra que sea que ha sido dada fresca en ese tiempo, that's the test. allí es donde tú vas a ser probado. That's where the increase is at. Allí es donde debes de obtener el incremento. That's where he says he'll add unto you. Por eso dice que estas cosas se os añadirán, serán añadidas a ustedes. And so, as Jesus was talking to the Pharisees one day, Entonces, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos un día, and they weren't believing his word. y ellos no le estaban creyendo su palabra. And remember, Paul was taught under Gamaliel, wasn't he? Y recuerden, Pablo fue instruido por Gamaliel, ¿no? ¿No fue así? That knew a whole lot about the old. He was like the expert of the Old Testament. Ve, y él conocía tantas cosas, era el experto del Antiguo Testamento. Yet, now I'm not putting Gamaliel there just to show the reference that among the leadership of Israel, they Y yo no estoy diciendo que Gamaliel era la persona para liderar eso correctamente, pero durante aquel tiempo de Israel were well schooled in the Old Testament. había personas que eran instruidas muy extensivamente en el Antiguo Testamento. Yet when Jesus says, "You hate me," Cuando Jesús dijo, ustedes me odian, and they had no cause to hate him, y ellos no tenían ningún motivo para odiarlo a él, and they wanted to kill him. ve, y aún así ellos querían matarlo. That set a type Eso nos mostró un tipo in every generation. que en cada generación, When the fresh word of God comes out ground, cuando la palabra fresca de Dios viene a la tierra, the tares or the opposition will always hate.
la cizaña o cualquier oposición siempre van a odiar the Word of God. la palabra de Dios. They hate the Word of God that's coming through the servant that's Ellos escuchan la palabra de Dios que está viniendo a través de ese siervo, before them. ¿ve? El cual Dios ha puesto delante de ellos. That's a shame. I mean, here's God's only begotten Son, Bueno, aquí se encuentra el Hijo unigénito de Dios. and they want to crucify him. ¿Y qué querían hacer con él? Crucificarlo. He says in John, I believe it's in John chapter 8, verse 37, he says, Creo que es en Juan 8:37 que dice, I know that you're Abraham's seed, yo sé que ustedes son simiente de Abraham, but you seek to kill me. pero ustedes buscan matarme. And here's the reason. Y esta es la razón, Because my words have no place in you. porque mis palabras no tienen lugar en ustedes. If Jesus was here today, Si Jesús estuviera aquí en este día, you seek to kill my word because my word has no place in you. ¿qué les dijo? Ustedes buscan matarme a mí, a mi palabra, porque mis palabras no tienen lugar dentro de ustedes. Those that just don't want to walk in this third watch. Así como aquellos que no quieren caminar en esta tercera vigilia. I can say, thus saith the scripture on that. Y yo les voy a decir, así dice la escritura en eso. Because they don't want to, there could be whatever reason, whatever came their way. Y porque no quieren y dan cualquier excusa, cualquier cosa que ponen en su camino. Satan put an obstacle in their way Satanás les pone un obstáculo en su camino. that's the means it seems they have stopped where they're at or they've gone into other things. ¿Ve? Y eso nos muestra que se han parado, se han quedado atrás o han decidido irse por otro rumbo. That's the hour that we live in. Esa es la hora en la que estamos viviendo hoy. But the wonderful things that God has opened up to Pero las cosas maravillosas que Dios ha abierto para usted y para mí, you and I in this hour, the true bride of Christ la verdadera novia de Cristo, rejoices. se regocija en ellas. All right. Muy bien. It talks about it as we were a while ago in 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Y si regresamos allá a 1 Corintios 3:13, Every man's work shall be revealed by fire. dice, mas la obra de cada uno el fuego la revelará. And if it's going to be revealed by fire, Y si va a ser revelada a través de fuego, what kind of fire is it? ¿qué clase de fuego es ese? The fire is going to be revealed El fuego que lo va a revelar when we stand before the judgment seat of Christ. va a ser ese fuego cuando nos paremos ahí delante del tribunal de Cristo. Everyone must stand before the judgment seat of Christ. Todos debemos pasar por ese tribunal de Cristo. And if it's those that are built on gold, silver, and precious stones, Y si allí se encuentran aquellos que construyeron sobre oro, plata, piedras preciosas, the bride that has come out through the whole grace age, toda esa novia que ha salido de toda esa edad de gracia, that are up in glory, que se encuentran ahí en la they're gloria, going to face the literal Lord Jesus Christ. ellos van a estar enfrente del Jesús literal. Because of the last generation, Y porque esta es la última generación, and because we're alive, there has to be somebody alive y porque estamos vivos ahora, ¿ve? Tiene que haber alguien vivo, to see that angel when he cries with a loud voice, ¿ve? Para escuchar cuando ese ángel desciende con una voz fuerte. and there has to be somebody here to speak what those seven thunders are. Y ve, tiene que haber alguien aquí abajo que vaya a escuchar el mensaje que traen los 7 truenos. So there's a living element down here, Entonces tiene que haber un elemento vivo acá abajo en la tierra. but we're going to be judged by the word of God. Pero vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. God, as like it's talked about in Luke chapter 19, Así como nos habla en Lucas capítulo 19. that
That angel will come wherever you're at. Dice que ese ángel va a venir donde quiera que usted se encuentre, He has one foot in land, one foot in the sea. porque dice que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. And you say, you were given a pal. Y él le va a decir, a ti se te dio una mina, Where's your increase? ¿dónde está tu incremento? And you won't be able to find an excuse before that Y usted no va a poder encontrar ninguna excusa delante de ese ángel. angelic being. Because remember, he's coming with the Spirit of Almighty God that Porque recuerde, él desciende aquí con la unción de Dios Todopoderoso. knows everything. Y él lo sabe todo. God's everywhere. Dios está en todas partes. And so there's nothing we can hide Y no va a haber nada que podamos esconder. and say, well, you don't know what the things I've gone through. Y usted no va a poder decirle, bueno, tú no sabes las cosas por las que yo he pasado. They spoke about me, or this Y de qué manera ellos hablaron mal de mí. has happened. Y esto me pasó. And that's why I didn't go have an increase. No, Y por esa razón no tuve un incremento. that won't fly Eso no va a funcionar in that hour. en esa hora. So the reason I'm looking at these things is Y la razón por la cual estoy hablando de estas cosas, it's a shame that people don't see the time they're living in. es una vergüenza que muchas personas no pueden ver el tiempo en el que estamos viviendo. It's the same trouble that Brother Branham had. How come the denominational church didn't see Fue el mismo problema que tuvo el hermano Branham. Él dijo, ¿cómo es posible que las denominaciones no puedan verlo what he was ministering? cuando las cosas que él estaba ministrando? Well, the only conclusion you come, they weren't Bueno, la única conclusión a la que puedo llegar born again. es que no habían nacido de nuevo. And those that fought against Brother Jackson, it's Y aquellos que lucharon en contra del hermano Jackson, the same thing. They fue lo mismo. Ellos pelearon en contra de él. can't be born again. No pudieron nacer de nuevo. First of all, if we walk in the light, Primero que nada, si caminamos en la luz, as He is in the light, como Él está en luz, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Doesn't la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. it? ¿Acaso no es así? And different churches takes that. Oh, I'm righteous because I believe God's word. Y muchas iglesias lo toman eso y dicen, no, yo soy justo porque creo la palabra de Dios. Well, they don't fully understand what that word means. Pero en realidad ellos no tienen ni siquiera un verdadero significado de cuál es esa palabra de Dios. If I walk in the light, Si yo camino en la luz, not in the light of Noah, no dice si yo camino en la luz de Noé, not in the light of Elijah, o en la luz de Elías, not in the light of Paul, o en la luz de Pablo, not in the light of Brother Branham no en la luz del hermano Branham, or Brother Jackson. o el hermano Jackson. The light you're walking in now is Pero la luz en la cual usted está caminando hoy in what's in this third watch. es en eso que se encuentra aquí en esta tercera vigilia. And while you're under tutorship, Y mientras usted está siendo instruido, as you walked in the light, mientras usted camina en esa luz, the true child of God, He accepted the fresh word that came through that apostle el verdadero Hijo de Dios acepta esa palabra que vino a través de ese apóstol, and the things that Brother Branham had ministered, las cosas que el hermano Branham había ministrado, and the blood covers him. y la sangre lo cubre a él. But if I'm not walking in the light, Pero si yo no estoy caminando en la luz, and I disbelieve His word, y yo dejo o no creo su palabra, does the blood cover that person? ¿acaso la sangre cubre a esa persona? Not that I want to speak so much concerning the Branham movement, Y se lo voy a poner de esta manera, y no es tanto que yo quiera hablar del movimiento Branham, but those in the Branham movement pero aquellos que estaban ahí, that didn't move on aquellos que no se movieron de ese tiempo and accept what God did y aceptaron lo que Dios hizo for a number of years under the apostle ministry, por varios años durante ese ministerio del apóstol, el hermano Jackson. does the blood cover them? ¿La sangre entonces los está cubriendo a ellos? No. No, No more than the blood would cover the Pharisees and the Sadducees no más
no los cubre más que si hubiese cubierto a los fariseos y a los saduceos as they didn't accept cuando ellos no aceptaron the word of Christ. las palabras de Cristo. Because what did Jesus tell them? Porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Because if I had not come, Él les dijo, si yo no hubiese venido, you'd have no sin. What? ustedes no tuvieran ningún pecado. Lying, drinking, and all that stuff? ¿Cuál pecado? ¿El beber, tomar, mentir? No, you'd have no sin of unbelief. No, ustedes no tuvieran el pecado de incredulidad. But because I came and spoke the word in your day while Pero porque yo he venido y he hablado la palabra para su día, you're alive, mientras ahora que ustedes están vivos, you have no cloak to cover you. ustedes no tienen vestimenta para cubrirse. Blood will not cover you. Y la sangre no los va a cubrir a ustedes. I can use that, what Jesus said there, Ahora, hermano, puedo ver lo que Jesús dijo allá, and look at it in today's term. pero mírelo también en el día de hoy. We're in this third watch. Ya estamos en esta tercera vigilia. And because Jesus has brought his word Y porque Jesús ha traído su palabra on ground, aquí a la tierra, the same applies. la misma cosa aplica, Because you do not believe it, porque ustedes no la han creído. you have no cloak for your unbelief in the word that's in the third watch. Ustedes no tienen una vestimenta para esa incredulidad, ¿ve? De esa palabra que se ha predicado en esta tercera vigilia. Because when we come to that judgment day, Porque cuando lleguemos a ese día del juicio, which is in that seventh seal time factor, que es durante ese séptimo sello, now the one that don't believe it is because they couldn't have been a believer to begin with. ahora si alguien no la está creyendo es porque en realidad no eran un verdadero creyente para comenzar. They're just a make believer. Ellos solo son un creyente manufacturado. Now remember, a make believer can Recuerden, un creyente manufacturado almost go toe to toe with you on the revelatory aspect of the Word of God. ellos pueden ponerse al tú por tú con usted en el aspecto de la revelación de la palabra. But there comes a place where God will cause that make believer, when it comes to the fresh Word, Pero va a llegar un momento cuando Dios causa que ese creyente manufacturado que ha venido a la palabra fresca de Dios, no, I don't believe that. ellos empiezan a ser probados y dicen, no, eso no lo creo. And so, because he doesn't want to believe God's Word when he's in his day, Y porque él comienza a dudar la palabra de Dios, no la cree, esa palabra que ha venido para su día, he's found in the same condition as those Pharisees in él se encuentra entonces ya en esa misma condición que esos the fariseos. days of old before Jesus. Ve, así como cuando ellos vinieron delante de Jesús. Because if I had not spoken to you, Él les dijo, si yo no les hubiese hablado, you'd have no sin. ustedes no tendrían pecado. And doesn't it say in, I believe it's in Luke the 12th chapter, Y creo que es allí en Lucas 12 donde dice, not Luke, in Hebrews the 12th chapter. Discúlpeme, no era Lucas, era en el libro de Hebreos, capítulo 12. See that you refuse not him that speaketh. For if they escape not that refuse him that spake on earth, that's why he's pushed on earth. When he spoke to No dijo el versículo el hermano, pero lo estoy buscando aquí y parece que dice, denme un momento. Es en el versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Jesus spoke to those Pharisees, ¿Ve? Fue lo mismo que Jesús le habló a esos fariseos. it says here, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Mucho menos nosotros si desecháramos, en inglés dice, al que habla desde los cielos.
Some say, well, we believe we're speaking from heaven. We had the word that God gave Brother Branham. Oh, nosotros creemos lo que Dios habló desde los cielos, hermanos. Tenemos la palabra del hermano Branham. And we have the word that God gave Brother Jackson. Tenemos la palabra que el Señor le dio al hermano Jackson. Yes, but you don't see the word in today in this third watch. Sí, pero ustedes no están viendo la palabra que Dios ha traído en esta tercera vigilia. You will have no excuse Entonces no, ustedes no van a tener excusa alguna on Judgment Day. durante el día del juicio. Oh, all right. Muy bien. I think we've gone far enough with showing that Creo que ya hemos avanzado bastante en cuanto a eso de mostrarles when that time comes here, que cuando ese tiempo venga aquí, when the angel is judging the quick, cuando ese ángel esté juzgando los vivos, as that parable of Luke chapter 19, así como nos habla en esa parábola de Lucas 19, he's also going to judge the wicked. dice que él también va a juzgar a los malvados. Because he'll say, hey, bring your pound. Now, Porque él les va a decir a todos, hey, traigan su mina. remember, he's not up in glory. He Recuerden, él no está allá en gloria, says he has came down here, says, bring these servants. pero ha mandado a ese ser acá abajo. Él le ordena, dice, traigan a esos siervos. One says, your talent gave 10. Uno dice, tu talento ha ganado 10. The other says, my talent 5. El otro dijo, tu talento, el mío ha ganado 5. And this fellow comes in, and he asks, and what happened to your talent? Y cuando venga este acá, le va a preguntar, hey, ¿qué pasó con tu talento? I hid it. Lo escondí. He's hid it because in the previous message Él lo escondió en el mensaje he anterior, just stayed there. ¿ve? Porque él solo se quedó ahí. Now that you can look at whether it is the Branham camp, the Pentecostal, Usted puede aplicar eso al movimiento Branham, a los pentecostales, all the way down through, however you want to look at it. y ve todo ese tiempo a través de las edades. And so therefore that's going to be the thing in the hour that's coming up. ¿Ve? Y esa es la cosa que va a venir en esta hora en la cual nos estamos acercando. And how much time do we have? ¿Y qué tanto tiempo tenemos? We know Sabemos that the 2 days of Hosea, que los 2 días de Oseas, okay, let's see. The Gentile church age, how la edad gentil, God has, it's been revealed, and God has confirmed esto ha sido revelado y Dios lo ha confirmado, that the Gentile age is about from 56 AD to que esa edad gentil es desde el año 56 después de Cristo, at 2,000 years of time. It's about y aproximadamente 2000 años de tiempo nos da el año 2027, around 2024. aproximadamente 2020, el hermano dijo 2024, At 2027, discúlpenme, 2027. sorry. And if that seventh seal time factor, if all those things unfolds about 3.5 years, Y si todo ese factor de tiempo del séptimo sello se lleva a cabo en un periodo de año como de 3 años y medio, you and I have about a 4-year left before usted y yo en este momento aproximadamente nos quedan 4 años we reach that seventh seal time factor. antes de que lleguemos a ese factor de tiempo del séptimo sello. If you haven't seen what's in the third watch Y si usted no ha podido ver lo que está en esta tercera vigilia, in 15 years, si no lo ha podido ver en 15 años, what are you going to do in the next 4? entonces ¿qué va a hacer usted en 4 años? Anyway, I want to look at something else here this morning. So, Bueno, yo quiero entrar a ver algo más esta mañana. when Brother Jackson had ministered, Cuando el hermano Jackson hubo ministrado about the miracle war, lo concerniente a esa guerra all
the nations round about Israel Todas las naciones alrededor de Israel was against her. estaban en contra de ella. And when we're looking at the promise of Abraham, Y si vemos a la promesa que se le dio a Abraham, yes, God's going to give Israel her promised land proper where the 12 tribes are at. sí, Dios le va a dar a Israel la tierra prometida, esa parte donde están las 12 tribus. But the dominion or the rulership is going to be Pero el dominio la tierra donde Israel va a reinar from the Euphrates River va a ser desde el río Éufrates to the little river in the Sinai desert. hasta ese pequeño río acá y el Sinaí. Would be the extent of their kingdom they're going Ese va a ser la magnitud de su reino, to have lo que ellos van a recibir after this miracle war. después que esta guerra milagrosa suceda. It's going to affect that much. ¿Ve? Toda esa área va a afectar. Now Israel will be the minister of that kingdom, Ahora, Israel va a ser el administrador de ese reino, but her territory proper is only in Israel itself. pero su territorio, digamos, nacional de ellos va a ser ahí en Israel. And in the days of Brother Jackson, all these were against Israel. Now Y en los días del hermano Jackson, todos estos países de acá estaban en contra de Israel, pero ahora they're making a peace covenant. ellos han hecho un tratado de paz. And who's making a peace covenant with Israel? ¿Y quiénes son los que hicieron ese tratado de paz con Israel? It's the Jewish half brothers. Son los medios hermanos de los judíos. It is those. Now from Jacob, ¿Ve? Aquí podemos ver que son aquellos, por ejemplo, Jacob. it comes the 12 tribes. Ahí de Jacob salieron las 12 tribus. From Esau comes those that had settled down Y de Esaú salieron aquellos que se asentaron in the area en esa área of Saudi Arabia, all around that peninsula. de Arabia Saudita y todos los alrededores de esa península. Now, not all of them is going to sign a peace agreement. Ahora, no todos ellos van a firmar ese tratado de paz. Because if there's going to be a miracle war, Porque si hay una guerra milagrosa que necesita suceder, Jordan is not going to give their territory to Jordán no va a entregar su territorio. Israel. No se lo va a querer dar a Israel. They're not going to be in that peace agreement. Ellos no van a incluirse en ese tratado de paz. But what I've seen lately, Ahora, una de las cosas que he estado viendo últimamente, Lebanon says, well, let's make some agreement now. el Líbano dijo, vamos entonces a llegar a un acuerdo. At least it's an initial start saying, Y por lo menos es un comienzo. well, let our marine area, Lo que ellos dijeron es, vamos a permitir que nuestra área marítima, let's have a common ground and come together para reunirnos ahí, donde podamos encontrar un punto neutro. on a peace talk with it. Y ahí podemos tener unas pláticas de paz. And under the rumorship, Shwatu, Ahora, con todos los rumores que ha habido en el área, en Medio Oriente ahora, it's possible that maybe even Syria, es posible, quizás también Siria, if things turns out worse, might even look at to make some sort of agreement with si las cosas no empeoran ahí, parece que ellos también están viendo la posibilidad de un acuerdo de paz Israel. con Israel. They're not going to believe in Israel because it'll take the miracle of war to Y no, ellos no van a creer al 100% en Israel, porque esa guerra milagrosa tiene que suceder. get rid of the belief in Allah. But here's what took place. Pero esto es lo que está sucediendo. Now that Israel has declared her capital as being Jerusalem, Ahora que Israel ya declaró que su capital es Jerusalén,
And all these peace agreements that are taking place Y ahí están todos estos acuerdos de paz que están llevándose a cabo between their Jewish half brothers, there may be more to come in the entre esos medios hermanos de los judíos. Quizás haya otros que van a unirse Middle East. allá en el Medio Oriente. That don't mean that will remain till the actual miracle war itself. That things could change. Ahora, no significa que este tratado de paz va a estar vigente cuando esa guerra milagrosa sucede. Quizás eso cambie. But those changes of those nations making a peace agreement with Israel Pero todas estas mentalidades cambiantes de esas naciones que están tratando de hacer este tratado de paz con Israel, you could not have had that had it not been for the Arab Spring. usted no estuviera viendo esto ahora si no hubiera sido por esa primavera árabe que vino, Which changed slowly, little by little, since 2010. ve que comenzó a cambiar cosas poco a poco desde el año 2010. Changed their nature. Cambió su naturaleza. Now that generation that was there now is coming up in the leadership. Ahora esa generación que se encontraba allá ya llegó a puestos de liderazgo. And now it's not so much my religion and we're believing in Allah. ¿Ve? Ya no están diciendo, oh no, solo es nuestra religión y solo tenemos que creer todos en Alá. They're saying a little bit, well, if we want to work with people, we'll Ahora están pensando y diciendo, bueno, si queremos trabajar juntamente con otras personas, have to make some agreement. tenemos que llegar a un acuerdo. So the barriers are starting to be broken down. Entonces las barreras están comenzando a caer. But as that's breaking down between the Jewish half brother Pero ahora que esas barreras se están quebrando entre esos medios hermanos judíos, I was reading in the news estaba leyendo en las noticias, the leader of Turkey, Erdogan, el líder de Turquía, Argón, claims Jerusalem is our capital. él ya declaró, dijo, Jerusalén es nuestra capital. Okay. Ok, muy bien. And I'm sure Iran doesn't want to maybe see it so much as their capital, Y yo sé que Irán, quizás ellos no la quieran ver como su capital, but the Iranians pero los iraníes and the Muslim, y los musulmanes, that holy site that's in Israel, that Mosque of Omer, ese sitio santo para ellos que se encuentra allí, esa mezquita, is their second most holy site in all of Israel. ¿ve? Es el segundo sitio más santo, sagrado para ellos en todo Israel. And if they see all the half brothers going there, Y si ven que todos esos medios hermanos comienzan a ir para allá, those other Arabs after, because as the miracle war is really going to make the change. ve todos esos otros árabes que están ahí nomás viendo, no han hecho un tratado de paz, yo creo que eso va a causar un cambio. Then what's going to happen? They're going to lose Mecca, ¿Y qué va a pasar con esos otros árabes? Ellos van a perder Meca, que se encuentra en Arabia Saudita, which is the most holy site, que para ellos ese es el sitio más santo. and they'll lose the Mosque of Omer in Jerusalem as Y van a perder esa mezquita que se encuentra en Jerusalén, their second holy site. que es su segundo sitio más santo. Now, when that miracle war takes place, Ahora, cuando esa guerra milagrosa suceda, maybe that Mosque of Omer is going to be gone. quizás esa mezquita en Jerusalén va a desaparecer. You can't have the Jewish temple. Now, it's not on the same place. Now, Ahora usted no puede tener ahí también juntamente el templo de Dios. Ahora, no se encuentran en el mismo lugar. well, you say, well, why don't Israel bring her temple right there, right now? Y usted quizás se pregunte, bueno, ¿por qué Israel no construye su templo ahora mismo allí en ese lugar? Well, you have to be realistic too. Usted tiene que ser realista. That would inflame the whole Arab Middle East area would fight against Israel. Eso causaría, inflamaría toda esa área del Medio Oriente y causaría que se volvieran en contra de ellos. Not only them, but the southern part of Russia, No solamente ellos, pero la parte sur de Rusia, all those Kyrgyzstan and all those other places. ve, Kazajistán y todos esos lugares que terminan en Tan. Israel would have a war on a whole lot of fronts that would Israel tendría una guerra en
todos sus frentes, be to the mind of the leadership that would be too much. que para las mentes del liderazgo de Israel, esos políticos y generales, sería demasiado. But on the other note is, Pero por otro lado, yes, the Jews has all the material to build their temple now. sí, los judíos tienen todo el material para construir el templo, But they gotta find the cornerstone. pero ellos necesitan encontrar la piedra angular. The actual and being identified. Ve, la piedra natural, para que la puedan ellos identificar. While it's in that temple area where the Mosque of Omer on the Ve, y aunque se encuentre allí en esa área donde está esa mezquita, up in that area, till they find that place, they hasta que ellos encuentren ese lugar correcto, can't go say, well, let's put our temple up. no van a decir, oh, bueno, vamos a construir el templo ya. Yeah, then one of the Jewish leaders said, well, Bueno, y el liderazgo de los judíos va a decir, where? ¿Dónde lo vamos a construir? Till they find the cornerstone. Hasta que ellos encuentren la piedra angular. Then I Entonces lo harán. believe that all will come about Y yo creo que todo esto va a suceder just around the time of that miracle war is about to start. durante ese tiempo, cuando esa guerra milagrosa esté a punto de suceder. Because they're going to build the temple right away. Porque ellos van a poder construir el templo inmediatamente. So praise the Lord. That's the time Bueno, gloria a Dios. we're living in. ¿Ve? Estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Although you may see these different nations Y aunque usted vea todas estas naciones that are making agreement with Israel, que están haciendo acuerdos con Israel, it'll be under the domain of Israel. todas ellas van a estar bajo el dominio de Israel. It'll be under their empire like it was in the Van a estar bajo su imperio. days, if you want to show a similarity, as it was in the days of Solomon. Va a ser más o menos como fue en los días de Salomón, si usted quiere ponerle un poco de similitud. Yes, Israel reigned till there, Sí, Israel reinaba por toda esa área, but her territory proper was pero su territorio de ellos there in the land of Israel, se encontraba allí en la tierra de Israel, where the 12 tribes went and settled. donde las 12 tribus se asentaron. So how many can you see that coming? Entonces usted puede comenzar a ver lo que va a suceder. Coming? And there's a whole lot of uncertainty in the world today. Y hay tanta incertidumbre en el mundo hoy en día, Even with the coronavirus, aún con esto del coronavirus. they don't know what's going to happen with Trump. Ellos no saben qué va a pasar con Trump It seems like there's pressures on every side. y parece que hay presión por todos lados. There's pressure in the world, Hay presión en el mundo, there's pressure in Israel, hay presión en Israel and there's pressure in the time of this bride of Jesus Christ. y hay presión que está siendo traída a la novia de Jesucristo en este tiempo. It doesn't look well for those Jackson Church ¿Ve? El escenario no se ve muy bien para aquellos seguidores del hermano Jackson. followers. Won't even recognize what God's doing in this third watch. Y ni siquiera quieren reconocer lo que Dios está haciendo en esta tercera vigilia. They don't have to preach it, Ellos no tienen que predicarlo, but no recognition. pero tampoco lo reconocen. Sometimes he wonders. I know there's a certain site they go looking, Y a veces usted se pone a pensar y dice, bueno, habrá cierto sitio o página donde ellos van y miran. and Brother Governor's preaching the same thing we're preaching here. ¿Ve? Y el hermano Govender está predicando la misma cosa que nosotros estamos predicando acá. How come you're not? Are you listening what he's saying? Bueno, ¿acaso ustedes están escuchando lo que él está hablando? I believe my brother to be in an apostolic ministry. Yo creo que mi hermano tiene un ministerio apostólico. Are you discounting that, or are you just having it there for show? ¿Están ustedes haciendo eso a un lado o solo están ahí tratando de tener un show? And if you believe that he's part of it, Y si ustedes creen que él es parte del ministerio, then why don't you see it? entonces ¿cómo no pueden verlo todo? Because this is things that Brother Jackson did not minister on. Porque sí, hay cosas que el hermano Jackson ministró
This is what God has allowed to be ministered in this third watch. Pero esto es lo que Dios ahora está permitiendo que sea ministrado en esta tercera vigilia. So, time is getting short. Entonces el tiempo se está cortando. We are getting near the end time. Estamos llegando al tiempo del fin. And I thank the Lord Y le doy gracias a Dios for what He has delivered to you and I por las cosas que le ha entregado a usted y a mí in the hour that we live in. en esta hora en la que vivimos. I was going to bring in all the scriptures that shows. Yo les iba a dar todas esas escrituras que muestran. Well, I can just probably put up quickly, but Bueno, quizá las pueda mostrar así rápidamente. how many remember what that miracle war and all the scriptures Brother Jackson brought about? ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese tema de la guerra milagrosa y todas esas escrituras que el hermano Jackson trajo? Now here are the scriptures, and there's Ahora aquí están las escrituras. just a little word that just to describe a little bit of those scriptures. ¿Ve? Y solo pusimos unas cuantas palabras para describir esas escrituras. But all these scriptures Pero todas estas escrituras, and where Israel will fight, in ¿dónde es que Israel va a pelear? the area that she's going to be going, Y en las áreas a donde ella va a avanzar, she's going to go after Edom, Moab, and va a ir detrás de Edom, Moab, Egipto. Egypt. All those countries shall be shaken. Todos esos países van a ser sacudidos. All these scriptures pertain to it. Todas estas escrituras pertenecientes a esa guerra. I can probably put that on the site too, but Quizá yo pueda subir esto también allí a la página web, I mean, en el internet. we even have a chart that shows all those scriptures. ¿Ve? Aún tenemos una gráfica que muestra todas esas escrituras. Well, because you know the scripture give me the brief outline what it is. Y porque usted ya tiene todas las escrituras, usted quizá diga, bueno, deme el resumen, dígame qué va a pasar. Don't you have to search yourself ¿Que acaso usted no tiene que escudriñar también por sí mismo to know if you want to know? para saber algo si usted quiere saberlo? Because usually something, it's just like school. ¿Ve? Es como algo cuando se nos da en la escuela. Oh, here's the outline. Aquí está más o menos el resumen. Yeah, but you need to go look. Sí, pero ustedes tienen que investigar. Oh, we don't need to look. No necesito investigar. Then a month later, Y después de un mes, what was that about? ¿de qué estaban hablando esa vez? ¿Cuál fue el trabajo? God wants us to know what's in His Word. Dios quiere que sepamos lo que se encuentra en su palabra. That don't mean you have to go study everything and every detail. No estoy diciendo que vaya y estudie todas las cosas así a detalle. But know that because the reason I'm looking at this miracle war, this Ahora, la razón por la que yo comencé a ver esto de la guerra milagrosa point in this way here, y se los apunté de esta manera, with all these scriptures, con todas estas escrituras, we're about to see this. porque estamos a punto de verlo suceder. If it starts to unfold, you say, Si esto comienza a suceder, well, this happened over there, that happened over there. usted va a decir, esto pasa aquí y luego esto va a pasar allá. Yeah, but you could say, Lord, there's your scripture. Y usted también puede decir, Señor, aquí están tus escrituras. Lord, there's your scripture over here. Señor, aquí hay una escritura de este lado. All these things Y todas estas cosas that will take place. que van a tomar lugar. So I'm thankful for the Lord Entonces yo le doy gracias al Señor for what He's done in this hour. por las cosas que Él ha hecho en esta hora. But truly, the reason the Lord is opening up Pero en realidad la razón por la cual el Señor nos ha estado mostrando understanding about the time of judgment cosas acerca de ese tiempo del tribunal de Cristo, which is when that seventh seal is broke. That's de ese juicio que va a suceder cuando ese séptimo sello sea roto. when it's going to be starting. Allí es cuando va a comenzar. The bride of Jesus Christ is not going to be ignorant Es porque la novia de Jesucristo no va a estar ignorante once she starts walking in that seventh seal. cuando ella comience a caminar en ese séptimo sello. There's a whole lot of things that's going to happen in that seventh seal time factor. Y hay tantas cosas que van a suceder durante ese periodo del séptimo sello. And
I'll repeat again this morning. Y yo lo voy a repetir una vez más esta mañana. No, I do not know what those seven thunders are going to say. Yo no sé qué palabra van a decir esos 7 truenos. But there's a lot in God's word that there is things in God's word that's going to show what's happening. Pero hay cosas en la palabra de Dios que nos van a mostrar qué cosas van a suceder In that seven seal time factor. durante ese tiempo de ese 7º sello. How beautiful that fifth seal when God revealed. ¿Ve qué tan hermoso fue cuando el Señor nos reveló acerca de ese 5º sello? That's not way back there. And there's no disrespect, my brother. ¿Ve? Y no lo trajeron tiempo atrás. Y no, con esto no estoy tratando de faltarle respeto a nadie, Jackson, al hermano Jackson. because it was not his time to open it up. Porque no fue su tiempo para que lo abriera. Although he had to speak about it when he speak about the seals. ¿Ve? Pero él tuvo que hablar acerca de eso un poco cuando él habló de los sellos. And that opened up the little season. Y ve cómo Dios nos abrió, nos mostró de esa pequeña temporada. The decades being over. ¿Ve? Cómo nos dijo que los siglos ya han terminado. The fullness of the Gentile ¿Ve? La llenura o el completamiento de los gentiles. coming in. The judgment seat of Christ. El tribunal de Cristo. The 2 days of Hosea. Los 2 días de Oseas. We're living in the decades. Ya estamos viviendo en las décadas. When Israel was born a nation in one day, Cuando Israel nació como nación en un día, that generation that was born of children of that hour esa generación de esos bebés que nacieron en ese tiempo, is the last generation ellos son la última generación that is falling out through here. que va a llegar hasta este tiempo acá. It goes hand in hand as they being born in 1948, Y eso va de la mano de cuando Israel nació en 1948. and if they live the life as according to the scripture is 70, which is 70, Y dice la Biblia que si viven su vida, así como nos explica que 70 años es la vida normal de un hombre, or by strength 40, y a lo más 80. so the maximum we can go is 80 years. Entonces el máximo tiempo el que pudiéramos avanzar en la historia serían 80 años. And guess what? From 48 with 80 years brings ¿Y qué creen? Desde 1948, si usted agrega 80 años, you to 2027. eso lo trae aproximadamente al 2027. It all confirms itself in one another. ¿Ve? Todo se está confirmando de una manera u otra. But yet, high-minded men Pero ¿por qué ustedes siguen así con una mente altiva? don't even want to look at it, Ni siquiera quieren verlo, see it, ni siquiera quieren escucharlo, or don't even care. o ni siquiera les importa el saber. Don't be like the Pharisees of old. Por favor, no sean como esos antiguos fariseos. When there's a fresh ground. Ve, ahora que hay una palabra fresca. No, Jesus is not here physically, No, Jesús no está aquí físicamente, but he is speaking from heaven. pero sí Él nos está hablando desde el cielo. So praise the Lord this morning. Like you stand at this time. Entonces, gloria a Dios, les pido que se pongan de pie esta mañana. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for an opportunity to Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad look at your word in the time we're living in. de mirar a tu palabra en este tiempo en el cual vivimos. Give us traveling mercy on the highway, I pray. Permite que vayamos a nuestros hogares con bien. Ve con nosotros en el camino, yo oro. In the name of the Lord Jesus Christ, I ask. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.